Oye, aclarando, no necesitas ser un coach certificado para comenzar a practicar coaching. Así que acompáñame. En este video vamos a revisar qué puedes comenzar a hacer a partir de ya. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte una vez más en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme, pero si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente, hay un montón de videos allá afuera, así que si el algoritmo te mandó bueno, estoy en realidad encantada, quédate con nosotros, suscríbete. Únete a este grupo. Aquí en este canal vas a encontrar muchísima información desarrollada alrededor del coaching, pero también si exploras un poco más, te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo humano. Y mira, el día de hoy he preparado este material porque probablemente te interesa el coaching, ya has estado investigando y de pronto puede ser que hasta estés abrumado porque dices, bueno, me ha llegado un montón de información y entonces ahora veo la palabra coaching por todos lados. Bueno, si estás justo en ese camino y te llama la atención el coaching y quieres aprenderlo, o probablemente estás en medio de un curso o en medio de algún proceso de certificación, bueno, por supuesto que quizás surge la duda de pronto de si puedes practicar coaching aún que todavía no tengas una certificación oficial. Y la respuesta es que sí, por supuesto. Tú no tienes que esperar a ser un coach certificado para poner en práctica el coaching y comenzar a mirar cuáles son los beneficios que ofrece la metodología. Así que si tú estás en este camino, bueno, a mí me gustaría dejarte este mensaje para que veas qué cosas puedes implementar a partir de hoy para comenzar a practicar coaching y que eso te va a hacer una gran diferencia para que cuando llegue el momento en que en realidad tú ya hayas concluido con algún curso oficial o con alguna certificación, bueno, por supuesto, aproveches toda esta práctica que ya comenzaste para reforzar los conocimientos y para sentirte todavía aún mejor. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, una forma sencilla con la que puedes comenzar es invitando a algún colega o conocidos para decirles si puedes iniciar con ellos un proceso de coaching, hablando con toda transparencia de que te encuentras interesado en la materia, que apenas estás profundizando o investigando un poco más, o tal vez que te encuentras en medio de algún proceso de capacitación. Esto con la finalidad de que puedas iniciar estas reuniones o sesiones de coaching con estas personas en particular. Lo primero que hay que identificar es alguna meta puntual que la persona quiera conseguir y después comenzar a tener estas reuniones o sesiones de coaching regulares. En este canal vas a ver cuáles son las estructuras que te recomiendo para que puedas identificar cómo seguir esas reuniones y de forma general ahí, en estos espacios, puedas practicar las principales habilidades que se necesitan para la ejecución del coaching profesional. Ahora, hablando de tipo de ejecución, mira, de forma general, la forma de ejecución más recomendada y que es la misma que yo te sugiero para comenzar con estas personas y poner en práctica el coaching es la ejecución no dirigida. Eso, en términos sencillos y fáciles, significa que tú a estas personas no les vas a decir qué hacer, no les vas a dar consejos, no les vas a dar ningún tipo de recomendaciones o alguna receta específica de qué deben de hacer para conseguir esa meta en cuestión o para solucionar el problema que quieren trabajar contigo o sencillamente para cambiar algún comportamiento, actitud, etcétera. Tú ahí sencillamente lo que vas a hacer es brindar acompañamiento a estas personas para ayudarles a que ellos hagan progreso, a que ellos avancen al logro de ese objetivo en particular. Así que una vez establecida la forma de ejecución, entonces posteriormente te diría, te puedes enfocar en las tres principales habilidades que se necesitan para ejecutar coaching. Y estas son confidencialidad, escucha y realizar preguntas efectivas. Y vamos a revisar cada una de ellas. Mira, la primera, por supuesto, es la que está relacionada con la ética, con las buenas prácticas y las buenas recomendaciones
en la ejecución del coaching y es la confidencialidad. Recuerda que todo proceso de coaching es confidencial. Tú podrías, por supuesto, revisar un caso de estudio, podrías hacer consultas, podrías revisar algunas dudas con algún otro colega para prepararte adecuadamente para esas reuniones de coaching. Sin embargo, aquí la recomendación es que puedas poner en práctica al 100% la confidencialidad. Esto significa no compartir información con terceros. Esto significa no compartir datos personales de las personas con las que estás trabajando estos procesos de coaching. Esto significa no asociar a la persona con la que estás trabajando directamente con el caso y que esto lo externes hacia un equipo o hacia algún compañero de trabajo. Por supuesto que la confidencialidad es un punto básico en la implementación del coaching y así como en cualquier otra profesión con características similares, lo que se busca es respetar la privacidad de cada una de las personas que están haciendo un proceso de acompañamiento para poder enfocarse en todo aquello que quieren modificar para conseguir sus metas. Así que la confidencialidad tú la puedes poner en práctica a partir de hoy. La puedes implementar directamente en esos ejemplos con las personas que vas a iniciar los procesos de coaching, pero también puedes practicar confidencialidad en cualquier cosa que realices para que te vayas familiarizando con la habilidad y con lo que significa proteger los datos de las personas. Esto aplica también para la información escrita. Todos los archivos digitales o los expedientes, bitácoras de coaching o cualquier otro material que tú tengas directamente como archivos en tu computadora, es importante que los resguardes y por supuesto que no compartas la información con terceros. La segunda habilidad que puedes poner en práctica para implementar el coaching es trabajar la escucha activa. Y mira, esta es una habilidad tan básica, pero que se busca y se refuerza tanto en el coaching profesional, porque es una de las que más carecemos los seres humanos. Y esto porque normalmente estamos más enfocados en querer transmitir un mensaje. Y generalmente, dependiendo del tipo de personalidad con la que cuentes, puede ser que en las conversaciones pues no le demos toda la oportunidad al otro de expresar la información que quiere tratar en esa sesión de coaching. Por eso es importantísimo que tú comiences a poner en práctica la habilidad de la escucha. Y esto, nuevamente, lo puedes comenzar a hacer en tu vida personal, en tu vida laboral, en cualquier lugar mientras tengas alguna conversación, pues es importante prestar mayor atención a escuchar lo que quiere comunicar el otro. Recuerda que todo proceso de coaching incluye poner un foco especial y poner en el centro a nuestro cliente. Por eso, el coaching se trata de poner toda nuestra atención e interés en la otra persona. De esa manera, pues idealmente hay que reducir el porcentaje de la cantidad de tiempo que estamos invirtiendo en hablar, en proporcionar información, para más bien dejar que el otro tome un liderazgo mayor en estas reuniones, porque por supuesto es un tiempo que está diseñado específicamente para él o para ella. Es decir, es su espacio en donde aún que esté haciendo equipo contigo y esté haciendo ese proceso de acompañamiento, por supuesto que idealmente la persona debe de modelar ese compromiso, debe de modelar esa responsabilidad y el interés de tomar el liderazgo en esas sesiones de coaching. Así que, ¿cómo lo vas a favorecer? Tú lo puedes favorecer practicando la habilidad de la escucha. ¿Es algo sencillo? Bueno, no todo el tiempo, es algo fácil. Sin embargo, tú puedes comenzar a implementarlo rápidamente a partir de hoy para que te conviertas en una persona que escucha más. Ahora, cuando tengas la urgencia o la necesidad de dar algún consejo, alguna recomendación, o que tengas como la necesidad de decirle, yo también, y ahorita que tú me estás compartiendo eso, fíjate que a mí también me ha pasado esta otra cosa y demás. Bueno, antes de hacer eso, recuerda que estás poniendo en práctica la habilidad de la escucha para que hagas un alto y
De esa forma, le des oportunidad a la persona a que pueda expresar un poco más. Y eso me lleva a la tercera habilidad, que está perfectamente conectada con la escucha. Y seguramente tú la habrás escuchado en todos lados, que una habilidad básica, necesaria y requerida para ejecutar coaching profesional es el formular preguntas efectivas. Y a veces decimos, bueno, pero preguntar es algo súper fácil. Bueno, sí, es súper fácil si lo hacemos sin ningún sentido, pero en el coaching profesional vamos a poner toda nuestra atención para que tú puedas practicar esta habilidad enfocándote en que el coachee pueda escuchar su propio discurso, en que mientras él o ella responden a tus preguntas, puedan escuchar cómo es su situación actualmente, cómo están generando progreso, cuáles son las áreas de preocupación o aquellos obstáculos que se podrían presentar en el camino y que pueden impedir el logro de la meta. Es decir, todo eso es lo que queremos conseguir mientras estamos formulando las preguntas. Ahora, en ocasiones podemos revolvernos en nuestra propia pregunta. Es decir, podemos estar como encerrados en nuestra narrativa interior o en ese diálogo interno y mientras estamos en una conversación puede ser difícil poner atención a lo que nos está compartiendo el otro, tratando de identificar o de formular cuál sería la pregunta adecuada que conecte con la conversación y que conecte con la necesidad de nuestro cliente. Ese es uno de los errores normales que se presentan frecuentemente en las sesiones de coaching y que todo coach hemos estado ahí o que podemos experimentarlo. Ahora, ¿cómo vas a evitar este tipo de errores? Bueno, precisamente practicando el formular el tipo de pregunta efectiva que le va a ayudar a tu cliente, pero por otro lado, formular las preguntas después de haber prestado toda nuestra atención y de poner en práctica la escucha activa, porque esto es lo que va a hacer que estemos realmente concentrados en la conversación. Recuerda que las sesiones de coaching son conversaciones y estas conversaciones tienen una calidad particular. Esa calidad de conversación importa muchísimo porque no son conversaciones casuales o conversaciones improvisadas, más bien son conversaciones en donde el coach pone atención específicamente a lo que el cliente le está compartiendo para poder realizar un progreso hacia la meta. Y ahí es donde entran las preguntas efectivas. Si tú haces preguntas sencillas, que sean cortas, preguntas que inviten a la reflexión, esto va a hacer que tu cliente se sienta más comprometido, se sienta más integrado en esas reuniones, pero por otro lado, a que tome mayor liderazgo, ya que esté más interesado en compartirte qué es lo que está pasando. Pero si las preguntas son súper largas o son muy confusas, bueno, eso puede impedir que el cliente responda con claridad o sencillamente que la calidad de la respuesta no sea la ideal. Así que, por supuesto que las preguntas que puedes comenzar a practicar a partir de ya son preguntas que sean cortitas. Puedes empezar con preguntas de una sola palabra, como cómo, qué, cuándo, dónde, para qué, cuánto, quién, son de una palabra y eso lo que va a hacer es que tu cliente te abra y te comparta mayor información para que al mismo tiempo, mientras te está compartiendo esa información, él se escuche su propio discurso y pueda tomar los pasos necesarios para avanzar en el proceso de coaching. Y por otro lado, cuando no utilices preguntas de una sola palabra, puedes emplear preguntas cortas que incluya 3, 4 o 6 palabras, pero estas preguntas cortas te van a ayudar a que fácilmente tu coachee pueda reflexionar, a que fácilmente tu coachee pueda identificar las respuestas y que al mismo tiempo se organice en cuáles son los puntos importantes que debe de compartirte. Así que esa habilidad de poder preguntar de forma efectiva, tú la puedes poner en práctica con tu familia,
familia, en el trabajo, con tus amigos o con cualquier persona. Pero si ya vas a estar en estos ejercicios de coaching simulados, es importantísimo que lo pongas en práctica para que eso te ayude a estar mejor preparado para abordar tus sesiones de coaching correctamente. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esas son 3 habilidades que las puedes empezar a practicar a partir de hoy, así que no tienes excusa de decirme, Liliana, pero no soy un coach certificado o todavía no comienzo mi curso, ¿qué puedo hacer? Bueno, claro que puedes hacer muchísimo, claro que puedes avanzar en lo básico y acuérdate que lo básico es de lo más importante y en ocasiones hasta más complejo en el coaching profesional. Lo demás puede ser que lo aprendas de forma rápida y que vayas haciendo el progreso, pero las habilidades esenciales y básicas, esas te van a hacer una gran diferencia para posicionarte de forma eficaz contra otros competidores en el mercado, pero sobre todo para que logres preferencia en tu mercado local. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál es la habilidad que vas a comenzar a practicar. Y bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para saludarte, para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.